Bueno, buenas noches a todos. Voy a aprovechar empezar puntual porque, bueno, sí tengo otras cositas que hacer después de esto, entonces vamos a aprovechar 7:30 en punto con los que están y, y voy dando el acceso a las personas que van llegando. Bueno, en este momento, el compañero Israel nos puede acompañar en el momento por un asunto que tiene que atender, pero ya en unos minutos se conecta, entonces yo soy aquí como el anfitrión de la reunión. Un segundito, configuro aquí. Bien. Buenas A ver, noches. buenas noches, buenas noches. Ok, bueno, vamos a comenzar. Nuevamente, buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Baruch Hashem, continuamos con nuestro estudio del libro Pirkei Avot. Eh, Señor Madiego, sé que no he visto todos sus mensajes, pero alcancé a ver el último que preguntaba qué edición de Pirkei Avot utilizo. Bueno, me baso un poco, no es que utilice solamente las clases para, o sea, esto para hacer las clases, pero tengo esta edición que es un poquito ya, tiene sus años, no sé si se consigue tal cual, pero sí he visto o sea, una presentación más moderna, pero es con el comentario de Rabino Marcos Legman, ya, Marcos Legman. Es muy bonito, la verdad, me gusta el comentario. He leído otros comentarios, pero cuando leí este comentario hace algunos años, la manera como él escribe algunas cosas, se le nota el sentimiento que lo escribe, entonces lo recomiendo. Voy a anotarle aquí en el grupo, en el chat, el nombre del rabino para que lo pueda conseguir. Creo que no se consigue la misma presentación, pero sí he visto que alguien lo consiguió con una presentación más moderna. Un segundito, ya le... Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, con mucho gusto. Voy a buscar acá. Un segundo. Para escribir bien el apellido del rabino. Ya, sí, me voy a escribir aquí. Ahí lo escribí por el chat. Entonces, es el comentario de Rabino Marcos Lehmann. Ok, bueno, ya van ingresando otras personas por aquí. Ya saben cómo es la dinámica de la clase. Por favor, cámaras encendidas, excepto para alguien que por motivos de fuerza mayor no pueda conectar su cámara, pero siempre es muy importante para mí pues poderlos ver mientras estoy haciendo la clase. Entonces, le agradezco muchísimo. Bien, nosotros estamos en la Mishnah número 10 del capítulo 2, una Mishnah que pareciera que fueran dos Mishnayot, pero en verdad es una misma Mishnah. De hecho, parecen tres, o sea, son tres párrafos que tenemos acá. Y es un poquito extensa, por eso nos hemos tardado un poquito aquí, en esta Mishnah. Y estamos ya en la parte final bueno, la parte intermedia más bien de esta Mishnah. Ya la primera parte la leímos, solamente para recordarla voy a leer muy rápidamente. Y leo la segunda parte, donde vamos a retomar, donde vamos a hablar el día de hoy. Bien, dice acá la primera parte que ya estudiamos, dice Rabaño Hanan Ben Zakkai preguntó una vez a los 5 discípulos ya nombrados, ¿cuál es el buen camino al que el hombre debe apegarse? Rabbi Eliezer dijo, el ojo bondadoso. Rabbi Yoshua dijo, eh, el buen compañero. Rabbi Yosef dijo, el buen vecino. Rabbi Shimon dijo, el buen previsor. Rabbi Eleazar dijo, el buen corazón. Entonces el maestro les contestó, prefiero las palabras de Eleazar a las vuestras, pues las suyas incluyen todo lo que habéis dicho. Ok. Esa es la primera parte de la Mishnah, ya la abordamos en dos clases, ya vamos a la tercera, pero la tercera va a abordar la segunda parte que dice lo siguiente. Y les preguntó también, ¿cuál es el camino del hombre del que el hombre debe apartarse? O sea, es curioso que hace la misma pregunta, pero en sentido contrario. La primera pregunta fue, ¿cuál es el buen camino al que el hombre debe apegarse? Y la segunda parte de la Mishnah pregunta lo mismo, pero
en sentido contrario, dice, ¿cuál es el camino del que el hombre debe apartarse? Rabí Eliezer dijo, el mal ojo. Rabí Yoshua dijo, el mal compañero. Rabí Yosef dijo, el mal vecino. Rabí Shimon dijo, el que pide un préstamo y no lo devuelve. Eh, el que pide a sus semejantes es como si pidiera el que está en todas partes, pues está escrito en el Salmo 37:21 que el malvado pide prestado y no paga, mientras que el justo es compasivo y da. Rabí Eleazar dijo, el mal corazón. Entonces Rabán Yohanan Ben Zakkai les contestó, prefiero las palabras de Eleazar a las vuestras, pues incluyen todo lo que habéis dicho. Entonces, como vemos, la Mishnah es muy parecida. O sea, bueno, la segunda parte de la Mishnah es muy parecida a la primera parte y tiene puntos en común. Obviamente estamos hablando de los mismos cinco alumnos, estamos hablando del mismo maestro, estamos hablando de la misma pregunta, pero en sentido contrario, que de hecho vamos a analizar si realmente es la misma pregunta. Y vemos también las respuestas muy parecidas, las respuestas de sus alumnos. Por ejemplo, en la primera parte dice Rabí Eliezer dijo el ojo bondadoso, y en la segunda parte Rabí Eliezer mismo después responde diciendo el mal ojo, o sea, el antónimo, por decirlo así, lo contrario. Pero en la segunda, el segundo que responde dice en la primera parte, Rabí Yoshua dijo el buen compañero, en la segunda parte dice el mal compañero, ¿ya? En la primera parte, la siguiente respuesta dice Rabí Yoshua, Rabí Yosef dijo el buen vecino, y en la segunda parte dice el mal vecino. Pero aquí en la siguiente respuesta que viene de Rabbi Shimon, se marca una diferencia en la manera que se está respondiendo. O sea, la pregunta es la misma, pero como dije, en sentido contrario, las respuestas de los sabios son prácticamente las mismas, en sentido contrario, pero aquí hay una diferencia con Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, en la primera parte, dijo que el camino al que el hombre debe pegarse es el buen corazón, ¿ya? Un segundo, Rabbi Shimon dijo el buen previsor, perdón, el buen previsor. O sea, y estudiamos esa parte, que es aquella persona que puede tratar, que logra con su inteligencia y con la sabiduría que ha adquirido, tratar de prever las consecuencias de sus actos, y eso hace precisamente que corrija o, sí, vamos a decirlo así, que no que corrija porque no ha hecho nada, pero que sus actos sean adecuados entonces en base a lo que él puede darse cuenta que puede causar precisamente sus actos si los lleva a cabo. Pero acá en la segunda parte, Rabbi Shimon no dice el buen previsor o lo contrario del buen previsor, sino que dice el que pide un préstamo y no lo devuelve. Y además de eso lo explica y trae una fuente de la Torá para explicar, para darle sustento. Y es curioso también porque en la otra, anteriormente ningún sabio trajo como una cita para precisamente darle fuerza a su opinión. Pero aquí Rabbi Shimon, tras de que rompe el esquema de las respuestas que se venían manejando, diciendo algo que no se había mencionado antes, y habla del que pide un préstamo y no lo devuelve, y lo aclara, lo explica, dice, el que pide a sus semejantes es como si pidiera el que está en todas partes, pues está escrito en el Salmo, y ahí cita entonces el Salmo 37:21, que el malvado pide prestado y no paga, mientras que el justo es compasivo y da. Y Rabbi Elazar dice, el mal corazón, entonces Rabbi Hanan Ben Zakkai dice, estoy de acuerdo con las palabras de Rabbi Elazar, o sea que Rabbi Hanan Ben Zakkai se queda con la respuesta de la última respuesta, también nuevamente de Rabbi Eleazar, y dice, sus palabras incluyen la de todos los demás. Ya, ese es como la estructura en que está expresada la Mishnah. Entonces, pero es curioso la manera en que Revishimo se sale de lo que se venía, o de la forma como se venía hablando, y eso precisamente tiene su razón de ser. Sin embargo, antes de mirar esa parte, analicemos precisamente eh, este tema del mal camino, o sea, la pregunta, como decíamos, se podría pensar entonces que si conocemos las respuestas anteriores de cuál es el buen camino en que debe uno apegarse, que el hombre debe apegarse,
Pues por lógica, entonces lo contrario a eso podríamos decir que es el mal camino. Eso es lo que parecería ser con la, o sea, no se entiende por qué el sabio pregunta lo mismo en sentido contrario. Parecería que es obvio que si sabemos cuál es el buen camino, pues podemos distinguir cuál es el mal camino. Entonces parecería obvio, no, no se entiende por qué la pregunta. Bueno, precisamente la respuesta de Rabbi Shimon nos hace ver que no siempre conocer el buen camino nos ayuda a entender el mal camino. ¿Ya? Por ejemplo, no siempre es así como dice Rabbi Shimon Ben Netanel. O sea, Rabbi Shimon responde de algo contrario o más bien algo diferente a lo que dijo en la primera parte. Los sabios primeros responden lo mismo, pero lo contrario. O sea, me refiero a la misma respuesta, pero en sentido contrario. Entonces, esa primera parte muestra que si una persona conoce el buen camino, pues conoce el mal camino. O sea, si conoce cuál es el buen camino, puede identificar lo que es ajeno a ese buen camino. Pero vemos en la tercera respuesta, en la respuesta de Rabbi Shimon, que él trae otra cosa, que obviamente tiene su razón de ser, no es una respuesta equivocada ni nada de eso, pero rompe el esquema ese esquema de que si conozco lo bueno, entonces conozco lo malo. Un segundito, silencio aquí en mi teléfono. Precisamente eso nos quiere mostrar una cosa, que no es tan obvio, no es tan obvio para las personas a veces conocer el buen camino, inmediatamente eso les ayuda a alejarse de las malas cosas o del mal camino. O sea, no es tan obvio. Muchas personas se equivocan incluso en distinguir cuál es el mal camino o el buen camino. Ahora, pero antes de entrar a esa respuesta de Rabbi Shimon, analicemos muy rápidamente las respuestas primeras nuevamente de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dijo el, el, el mal ojo. ¿Ya? Eso fue lo que dijo Rabbi Eliezer, alejarse del mal ojo. Segundo, dice acá, Rabbi Eliezer dijo el mal ojo. Ok. Entonces, este es muy fácil de entender, digamos, ¿ya? La mayoría de los hombres suelen situarse entre ambos extremos. O sea, el buen ojo, el mal ojo. O sea, es lo que incluso el Shoan Aruga habla del camino del medio, ok. Ya, pero sí es importante recalcar algo aquí con el tema del mal ojo. Si ella habló del buen ojo, del ojo benevolente, pues acá realmente hay que alejarse del mal ojo porque en verdad conduce a desarrollar malas cualidades en la persona. Por ejemplo, las personas, digamos, suelen situarse entre ambos extremos, el camino del medio, formulan juicios benevolentes en algunos casos y severos en otros, mientras que todo le va bien. Piensan en Dios con gratitud, pero murmuran de la providencia divina en cuanto falla algo en sus vidas. Aceptan las leyes de la Torá que les resultan comprensibles, pero descartan las que no entienden porque valoran más que la sabiduría del Creador, su propia inteligencia. O sea, una persona puede incluso conocer algo o por conocer el camino bueno, pero como dije, incluso tomar como quien dice, lo que le conviene, lo que es bueno para él, pero en el momento que también surgen cosas no tan buenas, precisamente llega a cuestionar o su emuná, su fe, su confianza en Hashem se ve debilitada y eso solamente es una muestra de que su camino no estaba bien fortalecido, o sea, no estaba precisamente bien estructurado y que estaba tomando cosas según lo que le convenía y de eso de alguna manera es despreciar la sabiduría divina y creer que la sabiduría de nosotros es suficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí también? Que el mal camino es aquel en que la persona lo mira todo con mal ojo. O sea, por eso también el sabio lo dice. La persona mira todo con mal ojo. Ya hemos hablado de eso y he recomendado muchas veces en mis clases el libro que pueden encontrar en la página de Jabat, está publicado a manera de artículos que se llama Sesgo de Positividad, que precisamente es un libro que nos ayuda a tener el conocimiento para entrenarnos precisamente en el buen ojo, en ser positivos, en ver lo positivo de cada cosa, que es lo más a veces difícil de desarrollar. El mal ojo es innato, no tenemos mucho que esforzarnos. Tenemos la capacidad instintiva, por decirlo así, de defendernos, de alejarnos de lo malo, etcétera.
pero el buen ojo hay que desarrollarlo, hay que desarrollarlo. Entonces, el mal camino es aquel en el que la persona lo mira todo con mal ojo, entonces todo le parece mal, desaprueba la forma en que Dios ha organizado el mundo e infringe ostensiblemente las leyes sagradas, como aquel rey judío que maltrataba a su madre, sabemos de una historia también así, y cuando le reprendían dijo que solo lo hacía para enfurecer a Dios. Entonces, debes está decir que esta actitud son cosas realmente, obviamente, ajenas a lo que es bueno, ¿ya? Pero eso es solamente para recalcar el punto de que también, mira, ya analizamos el ojo benevolente, ahora analizamos el mal de ojo, entendiéndolo, que también no es simplemente una persona tiene mal ojo, o sea, ve todo con mal ojo y no pasa nada, ¿no? En verdad esto también pervierte el camino, afecta a todas otras cosas en el camino de la persona, ya, tener este mal ojo. Ahora, la respuesta siguiente, que fue la de Rabbi Yoshua, es la de el mal vecino. Esto también lo analizamos a profundidad en la clase pasada, por eso solamente vamos a tocar algo, digamos, importante aquí en ese aspecto contrario, ¿no? Que es el mal compañero. Ella dijo, hay que apegarse acá a un buen compañero. Entonces acá dice, hay que alejarse del mal compañero. Y entonces, ¿qué es el mal compañero? Aquel que se complace de corromper a su semejante, o sea, aquella persona que de alguna manera disfruta, le gusta ayudar o hacer corromper el camino de otras personas, ¿ya? Y actúa de una manera fría y reservada con la gente perdón, el que actúa de una manera fría y reservada con la gente que le rodea no debe ser considerado por ello un mal vecino. O sea, en resumen, un mal vecino es aquel que precisamente se complace, le gusta ser piedra de tropiezo para los otros. Ya. Vamos a encontrar personas que de pronto son fríos, no son muy emocionales, no expresan muchas emociones, son cautelosos. Bueno, puede a veces dar una impresión como que de, bueno, este que se trae, como que un poco genera un poco de confianza, pero en verdad esto no necesariamente se puede considerar como un mal vecino, sino aquel que en verdad actúa y hace tropezar a los demás. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está diciendo el que atormenta, el que atosiga y perjudica por cualquier motivo a los que viven a su lado, ese sí es llamado un mal vecino. ¿Ok? Parece curioso, parece obvio que tengamos que una persona así, pues, ¿quién quiere tenerla de vecino? ¿Ya? ¿Quién quiere estar con esas personas? Pero realmente a veces las personas se ven envueltas en una relación así cuando ya se ha ganado su confianza, cuando se hace difícil a veces desprenderse de estas personas porque ya lo tiene de alguna manera manipulado, digamos, por decirlo así. Entonces, ese tipo de cosas podría decir, o sea, quién quiere el daño? ¿Quién quiere estar cerca de una persona negativa? Bueno, lo que pasa es que muchas veces la manera más mala, por decirlo así, de actuar de ciertas personas es cuando logran ganarse su confianza, logran tenerte, vamos a decirlo así, de su lado y tenerte, eh, que su opinión es importante para la persona. Entonces, después logran precisamente atosigar, perjudicar por cualquier cosa y hay personas no se desprenden de eso. He aconsejado a personas que me hablan de cosas y no, ¿por qué no dejan? ¿Por qué no salen de esas situaciones? O sea, es obvio que algo está mal, pero ¿por qué no dejan? Entonces encuentran un montón de excusas dentro de ellos mismos para seguir en tal o cual situación, ¿ves? Entonces, pero hay que saber amar al vecino, eso es lo que está diciendo aquí. Y aquel que disfruta o aquel que no es que lo vamos a ver sonriendo, pero que aquel que se nota que lo hace con intención es un mal vecino, ¿ok? Bien, ahora llegamos a la pregunta o a la respuesta, perdón, de Rabbi Shimon, el mal deudor. Aquí se rompe un poco ese esquema, como dijimos. ¿Y qué tiene que ver esto? Hubiera sido que él hubiera hablado de aquel que no puede o que no está habituado a ver la consecuencia de sus actos, que sería entonces lo contrario de un buen previsor. Eso es lo que debió haber dicho Rabbi Yoshua, pero en efecto, él habla de aquel que presta dinero precisamente y no lo devuelve. Ahora, ahí podemos entender la situación de una persona que presta dinero y no lo devuelve. Por ejemplo, una persona que prestó el dinero, tenía toda la intención de pagar, pero sucedieron muchas otras cosas que hicieron que él se le hiciera difícil llevar a cabo ese pago y
y no lo puede devolver. Eso de cierta forma es entendible, ¿ya? Pero lo que Rabbi Shimon está hablando es de aquel que del momento que prestó dinero no tenía ninguna intención de devolverlo. Ese realmente, dice él, es la persona, una persona de que hay que alejarse. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hablando aquí en dinero, porque simplemente no me devuelven el dinero, por eso voy a alejarlo. No, es porque también esto pervierte o muestra mucho del camino en el que están andando la persona y precisamente dice mucho de lo que es como persona y son personas que es mejor también tener lejos. Por eso dice aquí que aquel que precisamente presta con esa intención de no devolver dinero es la persona que Rabbi Shimon se refiere. Ahora, el que no prevé lo que va a suceder después no está ni en el buen camino ni en el malo, relacionándolo con la primera respuesta de él. Solo cuando una persona se da cuenta de las tristes consecuencias que va a acarrear su insensato comportamiento y cuando a pesar de ello no modifica sus intenciones, solo entonces se encuentra en el camino que conduce al abismo. O sea, aquella persona que presta dinero y no lo piensa devolver, ya tiene su hecho pensado desde el principio, él piensa o puede pensar que está engañando a otro y que él simplemente sale aventajado en el tema. Pero no, realmente, si no modifica sus intenciones, o sea, va a llegar un momento en que se va a ver golpeado, porque de hecho estas cosas son cosas que se pagan en este mundo. O sea, ese comportamiento son cosas que, a fin de cuentas, Hashem hace justicia y esa persona también se va a ver en una situación bastante difícil, pero si él no cambia su comportamiento y aunque pensó mal así desde el principio y no cambia su comportamiento, está dirigiéndose al abismo. Eso tiene que ver también con el tema de muchas otras cosas, como hablamos de Teshuvah, por ejemplo, de que una persona puede darse cuenta que hizo algo malo, pero si no cambia su comportamiento, se va dirigiendo hacia el abismo, hacia un punto donde va a ser mucho más difícil eh, poder hacer Teshuvah. Afortunadamente, la Teshuvah nunca tiene barreras y no podemos decir que una persona ya definitivamente ya no tiene oportunidad. No, afortunadamente no existe eso. Siempre hay una oportunidad para Teshuvah. Pero, pero ¿qué pasa? Que en la medida que se hunde la persona precisamente en sus comportamientos y en estas malas acciones, va a ser mucho más difícil que por voluntad propia o por conciencia propia él pueda hacer teshuvah. Va a requerir precisamente de los golpes o los juicios divinos de Hashem para que él de alguna manera pueda reaccionar sobre estas cosas. Eh, Muchas personas pueden sentir en determinado momento la necesidad de recurrir a un préstamo, lo hacen con las mejores intenciones y piensan pagar como decíamos, pero hay otras personas que desde el principio no tienen intención de pagar. Entonces, Rabbi Shimon lo que está poniéndonos en guardia o en advertencia contra tales procedimientos, contra tales personas y respalda su advertencia con un versículo del Salmo, como dijimos, el Salmo 37:11 creo que es, el Salmo 37:21. Ya, respalda sus palabras con esto. Por esta razón, el sabio, nos dice el sabio, el mal pagador contrae la deuda, en cierto modo, con Dios, ya que Dios reembolsa al acreedor en su lugar. Es decir, ¿a quién está engañando esta persona? Presta un dinero, como dijimos, con mala intención, y ¿a quién, con quién están contrayendo la deuda? Con Hashem. ¿Ya? Es con Hashem, porque aquel que le prestó a la persona que le dio el dinero, la persona que a él le dio el dinero, Hashem mismo le va a compensar a esa persona. ¿Ya? Como quien dice, él le paga al beneficiario, perdón, a la persona que le prestó el dinero y la deuda queda entonces pendiente con Hashem, ¿ya? Y eso son cosas que siempre se van a pagar y se tienen que pagar. Y de hecho hay historias sobre eso en Larisa cuenta historias de personas que vinieron solamente a pagar una deuda a este mundo y apenas pagaron, pues simplemente fallecieron, ya no tenían nada más que hacer. Entonces, son cosas que se toman a la ligera, pero uno debe ser muy cuidadoso con las deudas, porque esas deudas las adquiere como que pasan a estar
en cuenta con Hashem, vamos a decirlo así. Por esa razón, dice acá, la obligación de toda persona no es solo calcular las consecuencias de sus acciones, sino también actuar de acuerdo con sus previsiones. Ahora, aquí se relaciona un poco la primera respuesta de Rabbi Shimon con la segunda respuesta. En la primera respuesta dijo aquí cuál es el buen camino al que hay que pegarse y dice al ser buen previsor. O sea, lo que decimos, la persona que evalúa sus actos y logra actuar bien y corregir lo que haya que corregir antes de hacerlo. Ahora, esta persona de cierta forma es un mal previsor y por eso ahí se conecta un poco lo que Rabbi Shimon está diciendo la primera parte. ¿Por qué? Porque él va con la intención de prestar dinero. Desde el principio no lo quiere devolver. Él piensa en verdad que no va a pasar nada. Él piensa que no hay juicio divino. Él piensa, entonces, él es un mal previsor. Y al hacer esto también igual no está siendo consecuente con sus actos. O incluso puede haber personas que incluso saben que esto le puede traer problemas, pero se van. Por ejemplo, como hacen los estafadores, ¿no? Que de pronto no es a manera de préstamo, pero dicen, ven, invierte aquí, esto te da tanto, que no sé qué. ¿Qué terminan haciendo estas personas? Huyendo de su ciudad, ¿ya? Y a veces huyendo del país, huyendo, o sea, en verdad piensan que no va a pasar nada, que esto nunca va a salir a flote, si ellos mismos conocen que su negocio, pirámide, tarde o temprano va a caer. Entonces, no es que no se, ellos se dan cuenta, pero, o sea, logran prever, pero no actúan de acuerdo a aquello que están preveyendo, ¿ya? Por lo menos no la manera correcta, porque ellos de cierta forma dicen, bueno, si pasa esto, me escapo, me voy, hago tal cosa. O si el caso del préstamo, si me vienen a cobrar, pues simplemente me niego, no tengo plata, no tengo dinero, llega un momento que se va de allí. De alguna manera prevé, pero lo prevé con su corazón torcido. Por eso no es un buen previsor, ¿ya? Incluso que se dé cuenta de todos los detalles y tenga una mente maestra y no deje huella de nada y se escape y nadie lo pueda capturar, eso no es un buen previsor, es un mal previsor porque esto tarde o temprano va a tener una consecuencia porque no engaña a Hashem, esa deuda que da con Hashem, entonces eso es un mal previsor. Por eso ahí se conecta un poco la respuesta de Rabbi Shimon con la primera respuesta del mismo. ¿Y qué se entiende aquí? Que no basta solamente con prever las consecuencias de los actos, porque somos seres inteligentes y a veces estudiamos, leemos y logramos decir, bueno, esto va a tener, en verdad esto no está bien, esto no va bien, pero no cambiamos nuestro modo de actuar. Entonces, no basta con prever, sino con cambiar y entonces tomarse el tiempo, sentarse y decir, bueno, cómo llegué a este punto, en verdad esto no está bien, va a desembocar todo esto para mal, entonces debo cambiar esto, este asunto, debo cerrar estas cosas por acá, etcétera. Entonces, ese se parece a aquella persona que hace teshuvá de la manera correcta, o lo que es la verdaderamente teshuvá, que es precisamente cuando cambia su manera de actuar, como está escrito en el libro de Jonah, que cuando Jonah fue al pueblo de Nínive, les dijo lo que podía pasar, está escrito, y Hashem vio sus actos, ¿ya? Sus acciones. No está dicho, y Hashem vio cómo se afligieron, Hashem vio cómo lloraron, y Hashem vio cómo les pidieron perdón. No, Hashem vio un cambio en ellos. Entonces, el buen previsor es aquel que logra ver las cosas y dice, hoy, si sigo así, voy a llegar al abismo, como estamos diciendo. Por eso, según la opinión de Rabbi Shimon, eh, aquel que presta dinero y no lo devuelve, como dije, está hablando de aquel que desde el principio tiene la intención de no devolverlo, es un mal previsor y se conecta con lo que estaba diciendo antes. Y además de eso va a llegar al abismo. Tarde o temprano todo se va a derrumbar. Tarde o temprano la persona puede disfrutar ahorita engañando a los demás con dinero, con cosas, disfrutar momentáneamente de una paz económica más la vida, pero al final de cuentas, tarde o temprano esto se va a derrumbar. ¿Ok? Eh, sobre eso también, eh, hablando de la parte que él cita, del salmo que él cita sobre el salmo de que el que quiere, la persona quiere una deuda con el Creador, de cierta forma nosotros estamos siempre en deuda con el Creador. No necesariamente cuando le prestamos dinero a alguien y no lo devolvemos, como dice aquí el sabio, sino que también cuando cita el salmo, nos está diciendo también que Él precisamente siempre nos está dando a nosotros
cosas, todo lo que necesitamos, todo, absolutamente todo viene de Él, ¿ya? O sea que siempre estamos en deuda, entre comillas, con Él. Él, él es realmente el altruismo en su faceta verdadera y completa. O sea, Él no está esperando que le devolvamos nada. Él no está esperando que le recemos. De hecho, es una pregunta muy, muy clásica que, bueno, en verdad Hashem necesita nuestros rezos, en verdad Hashem necesita que hagamos los preceptos. O sea, en verdad Él no tiene necesidad de eso. ¿En qué se beneficia Él de eso? Él no necesita estos actos de nosotros. Pero la respuesta que dan los sabios es que de cierta forma los necesita porque Él quiere dar siempre su bien, prodigar su bien, pero necesita que nosotros hagamos algo y esas acciones generen precisamente como ese camino por el que llegue todas estas cosas que Él quiere dar. Entonces, la deuda que contraemos o que tenemos siempre con Él es corregir nuestros actos, hacer precisamente lo correcto. O sea, si nos da tantas bondades, tanto amor, eh, entonces, y nosotros no hacemos lo que nos corresponde, lo que Él demanda a nosotros, es como aquella persona que no paga sus deudas, ¿ya? Como aquella persona, como el mal deudor también, que hablamos. Y de eso lo que dijo Rabbi Shimon, de eso hay que alejarse. De una persona así hay que alejarse. ¿Ya? Entonces, es bueno que nosotros paguemos nuestras deudas, me refiero con nuestro comportamiento y acciones, desde ese análisis de que Hashem siempre nos provee todo, entonces eh, podamos nosotros ser consecuentes y responsables con esas, digo, deudas entre comillas, porque no es que nos esté cobrando, no es que Él nos dé con la intención de que le devolvamos, sino que por lo menos si tenemos sentido común, vamos a poder decir, yo lo mínimo que me está pidiendo, lo único que me está pidiendo es que cumpla mis votos, que cumpla mis preceptos, cada quien en su camino, el judío como le toca, el najida como le toca y así, ¿ya? Eh, por lo tanto, en conclusión, nos ha colmado de bondades y por lo tanto le debemos obediencia, pues los favores que nos ha conseguido por adelantado equivalen a una deuda que hemos de pagarle con una vida ejemplar. El que no lo entienda así se encuentra en el camino a la perdición. Precisamente ese es el punto, que todos estos malos caminos, o sea, el mal camino, el mal ojo, el mal corazón, dirigen a un camino, a un mal camino. ¿Por qué un mal camino? Porque precisamente no decimos directamente un mal lugar, porque es un mal camino, porque es que el camino conduce, la persona va caminando, dirigiéndose hacia allá, ya tiene la oportunidad de reaccionar y devolverse. No es que instantáneamente la persona cae en el lugar negativo, el lugar malo, sino que él, si no presta atención a sus actos, si no, por lo menos tiene la conciencia de que hacen todo lo que está haciendo por mí y mira hacia dónde voy yo, entonces, si sigue así, va a llegar precisamente al camino de la perdición eterna, como dice aquí. Bien, la otra respuesta eh, que tenemos acá es el mal corazón de Rabbi Eliezer, que precisamente la respuesta final y con la que el sabio dice, prefiero esta respuesta porque incluye todas las otras. Es la respuesta de Rabbi Eliezer que dice, el mal camino es el mal corazón. Dice, ya hemos dicho que para la Torah las tendencias del corazón humano son perversas desde la infancia, eso lo escribe Rashi en Bereshit. Digo, está escrito mismo en el Torah, en la Torah misma, en un versículo de Bereshit. Y Rashi lo explica que precisamente que desde que la persona se está formando en su vientre, lo primero que entra es la mala inclinación y por eso se refiere la Torah de que desde antes de nacer o desde su juventud, los pensamientos, el corazón del hombre es perverso. A eso se refiere Rashi. Bien, ahora, ¿eso qué significa? Eso no significa que el corazón sea fundamentalmente perverso, que esa sea su naturaleza, sino que esa es una tendencia inicial, es una fuerza inicial, pero que el hombre tiene la capacidad de dominar y de educar. Recuerden cuando hablamos del buen corazón en la primera parte de la Mishnah, hablamos de lo importante que es educar el corazón. ¿Y cómo es educar el corazón? Es precisamente educar la manera en que actuamos, la manera en que nos dirigimos, la manera en que pensamos. Porque en pocas palabras, refinamiento de carácter, refinamiento de nuestros pensamientos. Intenta ese refinamiento para que no se entienda de pronto un sentido místico.
como es simplemente cambiar nuestros comportamientos, nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, educarnos a dirigirlo hacia lo positivo, educarlo, se puede. Acuérdense cuando, por ejemplo, Caín tenía ese enojo con su hermano y la Torah misma le dice a Hashem, no dejes que el pecado se acerque a tu puerta, o sea, tú puedes dominarlo. Hashem le dice, o sea, desde el principio de la creación, Hashem mismo le está diciendo al hombre, tú puedes dominarlo. O sea, y lamentablemente, pues sabemos lo que pasó con Caín, pues pecó, pero ese es el punto, tenemos la capacidad de dominar nuestro corazón. Pero aquella persona que se ha perdido precisamente porque no ha reaccionado a tiempo, se le va a hacer más difícil poder educar conscientemente su corazón. Y a eso se refiere la parasha también cuando dice que Hashem le endurecerá el corazón a Faraón. Ya lo hemos hablado también. O sea, si leemos los comentarios, cuando Hashem le dice a Moshe que vaya a salir a sacar el pueblo de Egipto, él dice, ves, hablará con Faraón, le da unas instrucciones, pero le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Pero Rashi nos comenta que en verdad las primeras 5 plagas, Hashem no le endureció el corazón al Faraón. ¿Dónde sí lo endureció Hashem? En las segundas 5 plagas. Ahí Hashem mismo sí actuó sobre el corazón de Faraón. O sea, en esa primera parte no tuvo que esforzarse, Hashem no tuvo que hacer nada porque el corazón del faraón ya estaba endurecido, ¿ya? ¿A qué se refiere todo esto? Precisamente que se le hace difícil a una persona, o sea, cuando decae tanto en todas estas cosas, llega un punto que incluso es difícil para la persona hacer teshuva por sí mismo. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero justo aquí está hablando del corazón. Y es justo lo que Hashem endureció al faraón. Pero al final lo endureció. ¿Ya? ¿Por qué al final? Porque bueno, Hashem tenía su propósito y todavía el propósito no había sido cumplido y necesitaba pues hacer lo que tenía que hacer para que todo este proceso ayudara no solamente al pueblo de Israel, sino también, como decía él, me glorificaré en el faraón, o sea, demostrara también su gloria sobre esta fuerza negativa, digamos, sobre el mal en el mundo. Bien, entonces, si alguien descuida esa autoeducación y si por culpa de la negligencia se deja vencer a veces por la pasión y comete acciones que no son ni buenas ni justas, ciertamente será un pecador. O sea, somos negligentes con nosotros mismos. Podemos nosotros pues, ser negligentes cuando no estudiamos, ¿qué cosa llega al corazón? O sea, ¿qué estudio llega al corazón? Por la Torá. Y es lo que precisamente una razón lógica que él encuentra Rambam como filósofo, dice precisamente que los preceptos tienen una función de educarnos en nuestro carácter, ¿ya? Y eso tiene que ver, como decíamos, es como una manera así de educar nuestro corazón. Y quien no hace eso precisamente será un pecador y un necio, pero esto no implica que tenga un mal corazón. Pero el que se aparta completamente de Dios y de su santa ley, obedece sistemáticamente al dictado de sus perversos impulsos, o sea, ya este es un nivel mucho más bajo, vamos a decirlo así. Hay una persona que sucumbe a sus deseos y peca, ya. No ha logrado educar su corazón, ya. Pero hay otra persona que ya ni le interesa, o sea, ya su corazón no está, más bien está muy mal educado, está todo lo contrario, desea y hace, ya. Aquel que se ha alejado completamente de lo que es realmente el objetivo divino o de las obligaciones que Hashem pone a nosotros, obedece sistemáticamente a sus dictados perversos y los impulsos y se pasa la vida corriendo tras los bienes de este mundo, o podemos decir también tras los placeres de este mundo. Y solo aspira a riquezas, honores y placeres que no retrocede ante ninguna villanía con tal de conseguir la satisfacción de los apetitos. Este irá corrompiendo su corazón cada vez más hasta llegar a ser incapaz del menor impulso bueno, ¿ves? O sea, llega a tal punto de hundirse que es incapaz por sí mismo tener un remordimiento y hacerte teshuva. Ya. Entonces mira hasta dónde llegó el tema de no tener un buen corazón.
Entonces, quien no tiene un buen, o más bien que tiene un mal corazón, o sea, un corazón que no educó y llegó a ese punto de decir que es un mal corazón, ha sucumbido, se ha hundido en un abismo que es muy difícil salir por voluntad propia y Hashem mismo se encarga de eso, pero al final de cuentas, siendo así, va a ser un mal vecino, va a ser un mal esposo, va a ser un mal amigo, va a ser una persona que, como dijimos, tiene un mal corazón, va a tener un mal ojo, todo lo mira de manera perversa, porque eso es lo que él es también. Entonces, a eso se refiere Rabbi Eliezer cuando dice, prefiero las palabras perdón, la Rabbi Yohanan Ben Zakkai cuando dice, prefiero las palabras de Rabbi Eliezer, porque ella incluye todas, y es cierto, nuevamente, el mal corazón es un camino a la perdición y al deseo, a sucumbir a todas las cosas y una perdición total de la persona. Por eso no puede llegar a ser ni siquiera mal vecino, ni perdón, buen amigo, ni buen vecino, ni buen esposo, porque siempre va a estar allí solamente para beneficiarse a sí mismo y a sus deseos perversos. Y no le importa quién sea el que esté al lado, si lo tiene allí y está en buena situación con esa persona, es solamente porque está aprovechándose de eso. En el momento que no le sirve, en el momento que no le complazcan, entonces ahí suelta y abandona todo porque precisamente nunca fue un buen vecino, nunca fue un buen compañero y nunca tuvo un buen ojo en lo que estaba haciendo. Y aunque pareció por un momento haber un vínculo y todo esto, no era real porque solamente estaba allí para satisfacerse a sí mismo con la compañía o con los favores del otro. Entonces, eso es una persona totalmente despreciable, una persona que sin duda hay que tener de lejos y es una persona que ha caído muy bajo en ese descenso, precisamente no tuvo la capacidad de darse cuenta cómo se iba hundiendo y ya llegó un punto donde es muy difícil ayudarlo y solamente Hashem mismo se encarga de dirigir estas ayudas desde el cielo él mismo. Ese es nuevamente el ejemplo de Faraón. Ya, Hashem mismo dice, yo mostraré mi gloria en él. Entonces, y al final ya dijimos, él logra hacer Teshuvah, Faraón, no en esta parasha, no en el libro de Shemot, pero sí es comentado por el Pirkei de Rabbi Eliezer. Entonces, sí, al final, Hashem logró, eh, a través de estos golpes, estas makot, precisamente hacer que una persona llegue a la Teshuvah. Fue un proceso difícil. Pero ¿qué aprendemos de ahí? Afortunadamente, no todas las personas, prácticamente muy pocas personas en el mundo llegan a ese nivel tan bajo, oscuro y perdido, donde es difícil hacer teshuva por sí mismo. Digo, afortunadamente, pero aunque lleguen a ese punto, Hashem mismo se encarga, y Hashem mismo se encarga entonces de hacer las cosas y dirigirlas donde tiene que hacer, y todo a final de cuentas, es juzgado y Hashem dirige las cosas de una manera correcta, ¿ok? Ahí terminamos esa segunda parte de la Mishnah, la hice un poquito más resumido. Y nos quedaría una tercera parte de la Mishnah que la voy a leer solamente para tener en cuenta lo que vamos a ver. Que dice, los alumnos de Rabán Yohanan Ben Zakkai enunciaron cada uno tres sentencias. Rabbi Eliezer dijo, considera el honor de tu prójimo como el tuyo propio. No te enfurezcas con facilidad, haz penitencia un día antes de tu muerte, caliéntate junto al fuego de los sabios, pero ten cuidado de no quemarte con su brasa, porque su mordedura es como la del zorro, su picadura como la del alacrán, su silbido como el del basilisco y todas sus palabras se parecen al carbón que arde. Esta es la última parte de la Mishnah, que con favor de Hashem la vamos a analizar la próxima clase, dentro de 15 días. Aprovecho también para comentarles, ya que Israel no pudo estar en el momento, estamos evaluando la posibilidad de cambiar los horarios del día lunes. Damos clases los miércoles cuando yo a veces no puedo o cuando a veces Israel no ha podido. Pero normalmente son los lunes las clases. Entonces estamos considerando la posibilidad de hacer a los miércoles, puesto que ya tengo un compromiso de estudio también con un amigo, estudio pues de meja bruta, digamos, para estudiar algo de lo que nos corresponde a nosotros como judíos, para el lunes, porque se me hace difícil en otro horario. Entonces voy a hacer una reestructuración también de mis horarios con las otras clases que tenemos, para los que estudian conmigo. Pero en lo que corresponde a Pirkei Avot, vamos a ver si la dejamos para el miércoles. Depende de que Israel me confirme si tiene disponibilidad para el miércoles. Ya lo dejamos de manera fija. Y si no, sería el jueves. Te puedo hablar con él, pero por lo menos que sepan que estamos considerando cambiar el horario, ¿ok?
Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante, pueden abrir su micrófono. Adelante, señora Alicia. Sí, Rap, buenas noches. Pregunto, Rap, si se dice que ¿cómo es? El buen camino lo lleva a uno a conocer el mal camino, pero a veces también el mal camino lo lleva a uno a conocer y corregir para el buen camino. ¿Estoy bien o correcto? No. No, 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 no dijimos nada así. El buen camino conduce al buen camino, cosas buenas. El mal camino es lo que estábamos diciendo al principio, de pronto ahí donde viene la pregunta, es que el sabio hace la misma pregunta, pero en dos enfoques diferentes, en dos direcciones diferentes, no enfoques. O sea, dice, ¿cuál es el buen camino que el hombre debe pegarse? Y después dice, ¿cuál es el mal camino que el hombre debe alejarse? Ya, entonces, sin duda, los caminos conducen hacia un destino. Entonces, no es que un camino de un momento de pronto lleva a otro camino, no, son caminos distintos. Pero lo que decíamos es que a veces las personas no tienen claridad, o sea, conocer algo del buen camino no les hace exactamente obvio de que identifiquen el mal camino. Ese es el punto por el que el sabio hace la pregunta en el otro camino. Vamos a decirlo así, la primera parte de la Mishnah habla de buen camino y la segunda parte de la Mishnah habla del mal camino. Entonces es como para que identifiquemos esos dos caminos para que sepamos entonces conducirnos de una manera correcta. ¿Ok? Bien, Rap, gracias. Bueno, con mucho gusto. Adelante, Edgardo. Sí, te escuchamos, Edgardo. No, tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. No, espérate. ¿Usted lo escuchan o soy yo? No le escucho a No, no se Edgardo. escucha. No se Ah, escucha. revisa bien el micrófono, Edgardo, por favor. No, no se te escucha, Edgardo. Para que hay problema con tu micrófono. Espérate, ahora sí te escuché. Otra vez. Ya, lo que pasa es que tiene como mala conexión, la verdad, no se te escucha bien. Entonces, mira, si quieres, ves mirando si puedes solucionar el micrófono y miramos si alguien más tiene una pregunta por acá. Mientras tanto, vamos a ver, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Ya es que no puedo encontrar la manita. Sí, dale, dale, adelante. Sí, de lo que decía la señora Alicia, una vez escuché, lo decía Rab Nathan, acerca de algo que decía el Rambam, que cuando la persona está en la idolatría, no sé si está bien como lo recuerdo, que una persona que está en la idolatría necesita meterse a fondo para poder salir de la idolatría. Y me recordaba ahorita eso que decía del mal camino y del buen camino, si no tendría que ver con eso, el que la persona, y esto que decía usted, que se le endureció el corazón a Faraón y que es difícil ya salir de ahí. ¿Cómo aplicaría eso? Digo, si sí lo entendí bien eso del Ramam, de Vamos a que ver. Ujú. tendría que meterse uno a fondo para como encontrar la mentira o la falsedad y poder salir de ahí. Bueno, digamos, antes de responder, como dicen por ahí, que hay un dicho que dice, donde hay un judío hay dos, tres preguntas, y donde hay una pregunta, el judío responde con otra pregunta. Entonces, pensemos por un momento que una persona está en la idolatría, llega donde ti de pronto con un poco de dudas, quiere orientación, eh, y tú le dices ese consejo. No, la verdad es que tienes que seguir ahí, es más, estudia más, sumérgete más en la idolatría, en todo lo que estás, para que puedas comprender la verdad. Suena lógico ese consejo. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro que no. Es como, o sea, una persona que está en algo malo, o la misma persona también, al que está consumiendo drogas, no, consume más hasta que las aborrezca. O sea, en verdad no es lógico. De pronto fue que se entendió mal. Yo creo que a lo que se refiere puede ser a lo que le pasó a Yitro, que hay personas que en verdad logran a veces en esa búsqueda pasar y conocer por diferentes cosas y van dejando cosas. O sea, digamos, o llegan a un lugar,
profundizan allí y dicen, no, aquí no es, y se van a otro, ¿ya? Pero es un camino, vamos a decirlo así, no intencional. O sea, la persona tiene una intención, conocer, pero cuando ella llega a ese lugar, su intención no es sumergirse en eso para conocer. Su intención pensó que eso era la verdad y ahí estuvo hasta que profundizó, como dice ustedes, o sea, conoció más, conoció cosas y dice, aquí no es, aquí no está Dios. Y se va de allí, como pasó con Yitro. Puede ser que a eso se refiere el Rahman. Ahora, por eso me decía que, o quiero decir, que uno debe ser muy claro con las palabras, porque si decimos que una persona necesita, entonces se vuelve como una obligación. O sea, es el camino, tiene que sumergirse, no es que tiene que sumergirse. Hay personas que en verdad han llegado a descubrir la mentira de las religiones cuando realmente se sumergen y estudian mucho a fondo y dicen, por aquí no es. Pero afortunadamente hay muchas personas que salen del error con pocas cosas que vieron, no necesitaron ni llegar a ser, como te ha dicho de Yitro, que el donde llegaba siempre llegaba a ser sumo sacerdote de cualquier idolatría. No solamente era un feligrés, vamos a decirlo así, sino que Yitro llegaba a ser el sumo sacerdote, o sea, llegaba a lo máximo. Entonces, puede ser que hay personas que tienen ese camino, pero al final de cuentas, decir que eso sea, o sea, con previa intención, eso sea lo que tenga que hacer, no es correcto. Ya, no es correcto para nada ese pensamiento, se puede entender mal. Ujú. Gracias, Rab. Sí, ok, con mucho gusto. Por acá Mauricio levantó la mano, no sé si Edgardo se solucionó el problema, ¿será que se retiró? Eh, bueno, vamos a ver, ¿qué dice el señor Mauricio? Adelante. Buenas noches a todos. Yo tengo un comentario por ejemplo, aquí habla del mal vecino, pero por ejemplo, si tienes digamos, ahora sí, literalmente tienes un vecino que no es un buen compañero como tal, digamos, al lado de donde usted vive, por ejemplo, tienes que tolerar a veces a esas personas. ¿Qué puedes hacer? No puedes retirarte porque pues, es tu propiedad. Entonces, ahí sí cuesta más trabajo, ¿no? Por ejemplo, en un empleo que tu jefe pues te atosiga y así, por ejemplo, no le parece Ujú, nada. A lo mejor tú haces tu mejor esfuerzo y todo, pero pues, no le parece nada bien. Entonces, no puedes renunciar tampoco a tu trabajo porque pues, depende tu familia, ¿no? O sea, como que sí es una situación complicada en la cual pues el creador nos pone en una situación difícil. No sé sí. cómo lo ve usted sobre esos comentarios. Exactamente la pregunta cuál es, o sea, ¿cómo hacer en situaciones así donde es difícil? Pues, ¿qué Ujú, decisión vas a tomar tú como persona si te toca ese tipo de personas, digamos, tu mal vecino, o tu jefe, o tu compañero, que por X razón, pues, a lo mejor no le caes bien, no le agradas, porque a lo mejor no compartes ideas, o eres a lo mejor hasta ujú, mejores cualidades que él en tu trabajo, o vives mejor, no sé, entonces pues, crea ese tipo hasta de envidia, ¿no? sí, Para las personas, y entonces, tú como persona, pues, bueno, entonces, ¿qué hago con este tipo de situaciones? No puedo dejar mi casa, no puedo dejar mi trabajo, entonces, ¿qué puedo hacer ahí, en ese tipo de situaciones? bueno, a ver si entendí. Bueno, en verdad uno siempre tiene que poner límites donde hay que ponerlos. Lo que pasa es que a veces cuesta un poco ser franco, porque no hay que ser duro, pero sí tiene que si uno, cortar las cosas desde raíz antes de que las cosas crezcan. ¿Ya? Entonces, eh, eh, no importa, cuando uno está seguro, convencido de que efectivamente es algo negativo para uno, uno tiene que decir las cosas sin miedo. O sea, uno tiene que precisamente tomar decisiones, alejar a las personas, no, y mucho más, no es que conviva con esa persona, es una persona que está ahí, que de vez en cuando lo veo. Entonces, hay cosas que son innegociables, o sea, uno tiene que empezar y ser claro con las personas desde el principio. Ya, y si, bueno, ya se tomó algo de confianza, pues llega un momento que uno habla claro con la persona. O sea, tener eso. A veces, muchas veces a nosotros, a las personas le cuesta decir estas cosas, le cuesta ser franco, creo que me da pena, se va a molestar, no, pero si uno está convencido de lo que está diciendo, uno no tiene por qué sentirse mal. Le voy a contar un ejemplo.
había un alumno que se acercó, no sé si alumno, pero una persona que se acercó y estaba conociendo un poco. eh, y bueno, yo le di entrada a algunas clases, me refiero físicamente, a veces venía aquí, hablaba conmigo, pero tenía un mal hábito con el alcohol, ¿ya? Y en una ocasión llegó tomado, llegó bajo el efecto del alcohol y él como siempre iba a entrar, porque yo siempre le dejaba entrar. Pero ese día cuando iba a entrar le puse la mano en el pecho y le dije, discúlpame, no te voy a dejar entrar así, me parece una falta de respeto para mi familia y para mi esposa, o sea, no hay borracho aquí en la casa como para que, y más bien, en otro momento, que estés sobrio, vienes y hablamos, pero no te puedo dejar pasar así. Y él como que pensó que lo que está diciendo era mentira y dijo, no, no, en serio, o sea, discúlpame, hablamos después, pero no puedo atenderte así. Ya, entonces, esa persona de seguro tal vez se molestó, lo que sea, pero a mí yo estoy haciendo algo correcto, o sea, yo no puedo, o sea, hacer entrar estas cosas a mi casa porque no es correcto, ¿ya? Entonces, con el tiempo esa persona se alejó. Si está pensando mal de mí o lo que sea, no sé, pero yo me siento tranquilo porque es lo correcto, o sea, no puedo permitir estas cosas. Entonces, uno tiene que aprender a hablar esas cosas, uno no tiene que ser grosero, uno no tiene que gritarle ni echar a las personas, pero uno tiene que ser claro. Y eso fue lo que hice. Entonces, a veces a las personas les cuesta alejarse de un mal vecino por estas cosas, porque qué van a decir, y entonces van a hablar de mí, y de seguro que de pronto van a hablar, él lleva chisme a otras personas y dice ese señor tal cosa, entonces, de seguro que va a pasar, pero eso no importa cuando uno sabe que está haciendo lo correcto. Entonces, eso son cosas que no se pueden negociar y uno tiene que aprender a desarrollar ese hábito también de apartar las cosas que no son buenas para uno y no pensarlo tanto, vamos a decirlo así. Y también, por ejemplo, Sí. estaba hablando también de que el que pide prestado y no paga, o sea, no devuelve lo prestado, pero como comentó usted también, hay personas que a lo mejor, pues, dentro de ti, tienes la necesidad y lo pides, y dentro de los planes, pues yo lo voy a pagar, pero por X razón, un ejemplo, se pierde el empleo, o tiene otras prioridades, se enfermó, o X cosa, y no pudo pagar, se le venció el plazo y no pudo pagar. Ahí lo único que le podría quedar a la persona es ir a aclarar al que le prestó o a la institución o lo que sea, Ujú. de por qué no puede pagar, ¿no? Entonces yo creo que ahí a lo mejor le podrían dar otra prórroga o no sé, o él tendría que hacer un nuevo trato, ¿no? Para poder pagar su deuda, Sí, ¿no? Creo que es mi sí, sí, comentario. siempre hay maneras, o sea, uno tiene que buscar las maneras. Si suceden esas situaciones, incluso también legalmente hay situaciones en las que la persona se pueda amparar. El problema a veces cuando hace deudas con personas, no con instituciones, se hace a veces más complicado y sobre todo porque muchas veces las personas que prestan dinero también son personas que no andan, no todos, obviamente no todos, pero que no andan en buenas cosas y se meten, entonces la manera de cobrar es con violencia, etcétera. Entonces, obviamente ahí donde está el tema del ser buen previsor porque el que prevé las cosas dice, tengo una necesidad, pero bueno, la idea es conseguir dinero, pero ¿con quién? Si se va a meter con alguien que precisamente no es correcto, es un mal previsor. Hoy día hay mucho acá lo que en Colombia llaman el gota a gota, o sea, son préstamos con intereses altos y eso es peor que un parásito, o sea, eso es terrible eso. Entonces, una persona puede estar en una necesidad, pero si es buen previsor, dice aquí no es, mejor busco por otro lado. Ok, ahora, sí hay legalmente incluso existe la figura de declararse en bancarrota cuando en verdad la persona no puede hacer y eso ya los entes de cobro no pueden hacer nada. Pero es lo que estamos diciendo, es una persona que en verdad no pudo pagar, no una persona que no quiere pagar, sino que está en una situación en la que no puede, en la verdad que quisiera, pero no puede. Entonces hay algunas soluciones para poder manejar esas situaciones desde el aspecto legal y hay apoyo en eso. Ujú. Pero en el mundo espiritual, bueno, o sea, hablamos, ¿no? Porque usted habló de que pues también el que hace ese tipo de cosas, pues obviamente tiene consecuencias, porque como dice, pues el creador no se queda con nada, ¿no? O sea, te va a devolver por tu acto, Ujú. comportas, porque tú de antemano dijiste, bueno, me van a prestar, sí, pero yo tengo la intención de que no lo voy a pagar. Pero en el caso de esta persona,
¿cómo sería ahí? Ahí entonces el creador tendría que tener, pues ahora sí que también él tendría, bueno, pues sabes qué, pues sí, creo que él hace, su intención es esa, es buena, pero no por eso le voy a hacer un decreto, ¿no? Dios libre, ¿no? O algo que le pueda Claro. perjudicar más todavía, pero en su corazón sí hubo la intención de pagar. Yo creo que ahí ya, Ujú. ya la Yo creo que situación. lo correcto, yo creo que lo correcto a veces en esas situaciones es que uno, cuando pase esa situación en la que no puede pagar, en la que la persona ahí habla con la persona, el amigo, lo que sea, le dice, mira, en verdad no puedo, tal cosa, o puedo hacer que me dé un espacio, un tiempo, tal cosa, pero después de que ya pase la situación, lo más correcto es que la persona se ponga al día con sus cosas, o sea, con sus deudas. O sea, ahorita no está pagando porque no puede, pero después de que pase toda esta situación negativa financiera, entonces es bueno que retome y pague lo que tenía que pagar, porque a final de cuentas, como dije, esas son deudas que se adquieren con Hashem. Ya, entonces es mejor devolver las cosas y si en el momento no se podía, cuando pueda, entonces empezar a pagar lo necesario. Gracias. Ok, listo. Bueno, por aquí Ángela levantó la mano. Adelante, Ángela. Tiene el micrófono cerrado. Ya, ahora sí. Hola, buenas noches, Rap, y a todos. Sí, buenas Rap, noches. te quería preguntar, bueno, con respecto a los vecinos, que era lo que Mauricio también tocó el tema. Por ejemplo, anoche sucedió una situación aquí en la cuadra, esta madrugada, y era que había como una discusión de unos vecinos y un vecino, bueno, un muchacho, escuchaba yo, bueno, gritaba un montón de cosas y yo me desperté en ese momento, dije, no, se está calentando. Entonces, pues yo de una vez llamé, cogí el celular y llamé a la policía. Mi esposo siempre me ha dicho que no, eso no se debe hacer, que yo no me debo meter en lo que no es mi incumbencia, que no sé qué, pero yo no me meto de ir allá a parar a tratar de calmar a la gente. No, 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 yo nunca me meto, pero sí, yo creo, yo siento que mi deber como ciudadana mínimo es llamar al 123 o a la policía. ¿M? Entonces ya empezaron a romper vidrios así terrible. Yo volví, llamé a la policía. Entonces, eh, digamos que sé que uno definitivamente hay problemas o temas que uno no debe, porque no le corresponden a uno, no son de uno y uno debe salir afectado. Obvio, uno se hace a un lado, o sea, nada que ver meterse en un anexo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en este caso de uno ve que está pasando algo en el barrio, hacer una llamada a la policía, tratar de hecho, ayer con una vecina dijo, no, este barrio se está poniendo terrible, yo me voy. Le dije, no, es que la solución no es irte. Ayer por la tarde hablábamos eso con una vecina. La solución no es irte, la solución es que tenemos que la comunidad unirnos, porque entonces si la solución es irte, pues entonces vámonos todos y que lleguen los jóvenes y el consumo de, bueno, entonces, yo hace tiempo, de hecho, creo que le había comentado al Rap que tengo esa intención de comunir la comunidad, hacer una encuesta, no sé qué. Entonces, ayer mismo dije, nomás, ya, pum, me puse, me senté y ya la diseñé, ya la hice. ¿M? Y por la noche, por la madrugada, va y pasa esta situación. ¿M? Entonces, Rap, no sé, primero eso, si está bien el hecho de uno hacer una intervención de esta manera. Y lo segundo, de querer eso, hacer algo en la comunidad, pues aquí con los vecinos, para unirnos, porque yo siento que sí se puede hacer. Pero entonces, sí, mi esposo ya me mete como el terror de que no, no te metas, no sé qué. Entonces, no sé, esa es como la pregunta. Perdón, perdón, tenía el micrófono cerrado. Que decía que muy buena pregunta y que muy bien lo que comentas. Eh, ahí, ¿recuerdan cuando uno tiene esos cuestionamientos internos? Es bueno también recordar lo que dicen los sabios. Pensemos en ciertos aspectos, por ejemplo, como el Lashon Hara. Ya, Lashon Hara es hablar mal de alguien, de contar, pues, precisamente, sacarle un mal nombre. Pero en un caso donde alguien está haciendo algo malo y uno se queda callado, ¿qué dice las leyes de la Shonara? Dice, eso es la Shonara, quedarse callado.
Entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto que uno debe evitar problemas y debe dar, de pronto ser cuidadoso con las cosas, en el momento que uno queda callado, de alguna manera está consintiendo y permitiendo o sí, aceptando estas cosas que pasan. Entonces, aquí vemos un punto. Lo que tú dices, lo que tu esposo dice y su preocupación es cierta. Bueno, sí, hay que tener cuidado, no meterse en ciertas cosas, pero lo que tú estás haciendo, tal como tú lo dices, no es meterte en ir allá, porque eso sí puede traer problemas, puede haber violencia, otras cosas. Pero sí, nadie va a saber, digamos, que fuiste tú que llamaste, decir, bueno, llamar a las autoridades. Imaginémonos un caso donde un hombre está agrediendo a su mujer. Entonces yo me quedo callado porque no, es que no puedo decir nada, porque es que es un pecado, la shonara, y no, ahí está haciendo mal al quedarse callado. Ya, está haciendo mal. Entonces, es lo que decía, en Israel también las personas hacen eso. Y si uno pensara, no, es que entre judíos no podemos delatar a otro judío, no, es que en verdad hay cosas que no se deben permitir porque precisamente si se permiten, eso contribuye a lo a lo que a ti te preocupa, que es la degradación social y la degradación de las leyes, o sea, se impone la ley pues de la mala ley, la ley de la calle, digamos, ciertas cosas. Entonces, sí se pueden hacer ciertas cosas mientras se sepan hacer, mientras no esté uno metiéndose, como dice tu esposo, activamente en la vida de los otros, pero si yo puedo llamar y ayudar a evitar que pase algo mayor, estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado a hacerlo, tal como la Shongará. Por ejemplo, si yo sé que una persona es un judío, digamos, y yo sé que es un estafador y de pronto tú estás, digamos, lo conociste, te propuso algún negocio y yo me quedo callado porque es mi prójimo, estoy haciendo mal, ¿sí me entiende? Entonces lo mismo, tengo que hablar las cosas y las cosas tienen que decir y hablar y hay que llevar autoridades y también hacerlo. Ahora, lo que tú dijiste por ejemplo, la vecina dijo, no, mejor irse, es mejor irse de aquí. En algunos casos, eso puede ser una buena decisión, en algunos casos. El reto es lo que tú dices, precisamente, no llegar al punto en que eso sea una buena decisión. Porque pongamos el caso, tú tienes una buena intención con la comunidad, tienes una buena intención de reestructurar, de hacer una labor social, pero imaginemos que lo vas a hacer en un barrio donde hay mafias, donde hay narcotráfico, donde hay cosas. ¿En verdad esa intención es suficiente? Ahí realmente lo mejor es salir de allí. O sea que a veces la decisión sí es salir mejor de allí. Entonces, es muy bonito el tema. No, yo sé que se puede, pero a veces hay que saber, y ahí es donde está el tema del buen previsor, dónde te estás metiendo. O sea, hay cosas que en verdad uno, por muy buena intención que tiene, no las puede cambiar. Ya están tan podridas que es casi que Hashem mismo se encarga. Pero sí en la comunidad, que yo creo que es así, porque yo una vez estuve en tu casa, en la comunidad que ustedes viven, no se ha llegado esa degradación, pues seguro que se puede hacer algo. Seguro que se puede hacer algo, pero tienes que también saber hacerlo de una manera en que no te expongas. Ahora, también hay otra cosa importante aquí, una variable muy importante, y siempre te lo comentaba, incluso ahorita que me preguntabas algo por interno, el tema del Shalom Bait. Ya, el Shalom Bait es súper importante en el sentido de que es importante que la pareja esté de acuerdo en las cosas que se van a hacer, porque eso si no va a traer problemas del Shalom Bait, ¿ya? Entonces es importante que se puedan hacer las cosas donde haya cierto apoyo, digamos, porque a veces, justo dice eso Rabino Pinjas, no me acuerdo el nombre ahorita, pero está en la introducción del libro que se llama Desde el cielo, que habla sobre el matrimonio y todo esto. Él dice que la pareja tiene que aprender a doblegar, o sea, los individuos que conforman la pareja tienen que a veces doblegar sus deseos personales, que pueden ser muy racionales y todo y muy buenos, doblegarlos en aras de la unidad, ¿ya? Es decir, si yo tengo algo que para mí es bueno, pero que puede traer problemas en la unidad, entonces mejor doblo mi brazo, ¿ya? Es decir, aquí es más importante el tema también del Shalom Bait y la unidad, porque siempre tenemos puntos ciegos, puntos que somos seres diferentes, o sea, somos pareja, pero tenemos pensamientos y formas de ser diferentes. Entonces, ¿dónde uno tiene que doblar el brazo? En aquello que en vez de ayudar a la unidad, es decir, la familia va a traer problemas. Entonces es importante también escuchar también o sea, no se trata de obedecer lo que diga la pareja, porque eso no es lo correcto, pero por lo menos sí escuchar y tratar de llegar a un consenso o tratar de hacer las cosas de mutuo acuerdo precisamente para no tener problemas. Entonces es una variable también muy importante, ¿ok? Sí, muchas gracias.
Y sí, lo que dices, porque, por ejemplo, bueno, sabías lo del tema de donde yo trabajo, del sindicato, y que mi esposo siempre me hacía como que no, y yo que sí, que la defensa de los derechos, sí. Y incluso hasta Rafael me estuvo colaborando y apoyando con unos temas. Y al final hablamos y él me dio un consejo también muy, muy bonito. Y yo dije, bueno, esta es como la última oportunidad porque sí había mucho por hacer, pero ya como fue una nueva elección de junta directiva, yo me hice a un lado, dije, si no es así como lo estoy planteando, entonces no sigo. Y pues sí, yo le pedí a Hashem que me guiara y me hice a un lado y sentí que de verdad lo que tú dices de Shalom Bay, sentí que en ese tema de hacerme a un lado del sindicato, a mí misma me trajo mucha tranquilidad, ¿sí? Ujú, Porque yo considero, y yo lo que quería también con los compañeros, yo les decía, o sea, no entiendo cómo ustedes permiten que un jefe venga y les grite y los maltrate y ustedes sigan ahí, no. Y yo no necesito gritar a mi jefe o sea, lo que el rap decía ahorita al principio, colocar límites. ¿M? ujú, Entonces, sí, ahí yo decidí hacerme un lado del tema sindical y yo les dije, vea, uno para hacerse respetar no necesita un sindicato. ¿M? Yo no necesito el sindicato, estoy aquí, es más, por como ser la voz de mis compañeros que tienen miedo. ¿M? Pero para yo defenderme, yo me siento con mi jefe y le digo, mira, a mí pues discúlpame por lo que te voy a decir, pero la manera como tú estás tratando o estás dirigiéndote no es la correcta. Te pido por favor que tengas respeto, así como yo tengo respeto contigo. Y una próxima oportunidad, si esto se da en frente de mis compañeros, pues ya va a ser diferente. ¿M? O sea, no, o sea, ah, como que yo senté en ese momento diciendo jefe y yo decía, o sea, es que no nos diferencia de ti y de mí, digamos, es el cargo, pero los dos somos seres humanos y tenemos emociones ujú, y sentimientos. ¿Y por qué tú me puedes gritar? Y entonces yo también podría exaltarme y responderte con un grito. Y las dos vamos a ujú, quedar muy mal. Entonces te pido, por favor, bueno, entonces eso hizo al principio que ella como que se frenó, como que se sorprendió, ¿sí? ujú, Pero ahorita tenemos una muy buena relación. ¿M? Entonces, definitivamente sí, uno tiene que entrar como sentando límites y lo que decía el compañero Mauricio, sí, a veces en el trabajo uno dice, no, pero, o sea, no voy a perder mi trabajo. De hecho, yo ujú, perdí muchos trabajos, muchos, hasta que llegué a este trabajo donde he estado, tenido estabilidad laboral, precisamente por hacer valer como eso, la dignidad humana, el valor, el respeto, pero siempre siendo muy buena trabajadora. Entonces, si uno es un ujú, buen trabajador, uno sabe que las puertas siempre se van a abrir. Ah, bueno, y también con respecto a que yo he sentido, he aprendido como está, bueno, en lo laboral, al principio me encontraba siempre con gente, eso como que me llevaba al límite, como también como que me sacaba el mal genio y siempre gente peleona. Entonces me di cuenta que era que yo también era así, ¿sí? O sea, como que yo ujú, también gritaba y me ofendía y peleaba. Y cuando empecé a cambiar mi manera de hablar y de dirigirme a la gente y de manejar las cosas, entonces ya, no sé, Dios empezó como a rodearme de gente diferente y siempre donde voy encuentro gente muy bonita, siempre, siempre. Aunque me dicen, ujú, ahorita estoy de nueve y me decían, no, esa jefe es terrible, esa jefe no. Y no, yo me senté con ella y me ha apoyado ella de una manera impresionante que todo el mundo dice, ¿tú cómo has hecho? Y yo no, entonces también siento que Dios permite que nos rodeen personas para, no sé, como darnos cuenta también cómo es que nosotros actuamos y cómo nosotros mismos ujú. nos formamos frente a esas situaciones que la vida nos coloca. Era eso, ¿no? Excelente, no, muy bueno. Mira, te voy a decir algo, ya para terminar. Dentro de lo que tú dices, te voy a dejar una reflexión que no estoy diciendo que sea así, porque eso solamente lo sabes tú misma, pero es una reflexión personal. Esa fuerza que tienes es buena, es buena. De hecho, hay personas en la Torah que también la tenían, pero a veces la fuerza no es suficiente. Justo lo que dijiste ahorita al final, decías que habías estado como cambiando cosas. Precisamente es eso, o sea.
eso es parte de ti, o sea, a ti te gusta eso, es tu personalidad, pero hay que refinar las cosas. Eh, por ejemplo, a veces este empuje precisamente social o ante la injusticia, etcétera, que hoy le llaman sindicato, que también este tema de sindicatos ha distorsionado también a muchas otras cosas, pero todo partió de una buena intención, la justicia social, que la justicia laboral, la justicia, pero también eso se ha amañado con muchas cosas. La gente misma del sindicato ya también como que hace favores a otros, etcétera. O sea, se vuelve un tema, la política es así. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay que saber conducir, refinar esa energía. ¿Por qué te lo decía? La reflexión personal es, muchas veces, yo lo digo porque yo también considero que era muy así también hace mucho tiempo, y yo era muy enfocado hacia afuera en el sentido de que pensaba mucho en los otros, pero no era tan así con lo interno, es decir, con mi hogar. Ya, entonces era muy hacia afuera, o sea, hay un desequilibrio aquí. Uno dice, no, pero es que hay que ayudar. Yo también pensaba eso, ¿no? O sea, hay que ayudar, hay que hacer tal cosa así, pero estaba desequilibrado el asunto, o sea, no estaba bien refinado. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que debía hacer o dedicarme como debería hacerlo en mi hogar también. Entonces, cuando fui a Israel y viajé y estudié y todo eso, allá comprendí muchas cosas precisamente y eso cambió. Ahorita soy más equilibrado en lo que corresponde a mi hogar, a cuidar mi hogar, a mi esposa, a mi familia, mis obligaciones acá. Entonces, y obviamente sigo ayudando, sigo en la medida que puedo ayudando, un consejo, lo que sea, siempre voy a decir. Entonces, ¿qué me di cuenta después de eso? Que estaba muy desequilibrado, estaba más hacia afuera y al estar tanto hacia afuera, incluso a veces tenía discusiones con mi esposa por precisamente querer ayudar cosas o hacer cosas que ella no estaba de acuerdo. Ya, pero entonces le llega un punto en que me he equilibrado, creo, y nunca puedo decir uno que ya está bien, pero sigo en ese punto. Entonces es una reflexión personal porque la fuerza está ahí. Ahora, vemos en estas parashot que pasaron a una persona que podríamos tildar, entre comillas, muy mal tildado, digamos, de sindicalista. Y era Moshe. Ya. Moshe precisamente vio como uno estaba golpeando al otro y se metió y precisamente mató al otro, o sea, hizo injusticia. ¿Ya? Y así fue después que vio otros dos judíos peleando, entonces él habló y dice, ¿y quién te ha nombrado juez para nosotros? Así como mataste al egipcio, y wow, se supo el asunto y se fue. Entonces, Moshe era una persona de carácter fuerte y no toleraba la injusticia. Ya. Él era también así, o sea, él veía una cosa y él no se aguantaba y hasta mató al egipcio ese que estaba haciendo daño. Pero, pero ¿cómo termina siendo Moshe? ¿Cómo termina siendo catalogado Moshe como un varón humilde? Ya. Es decir, Moshe en todo ese proceso que fueron 40 años, porque tenía 80 años cuando fue a sacar al pueblo de Egipto y murió a 120 años. En todo ese proceso Moshe tuvo un refinamiento personal. Perdió Moshe el carácter, entonces la humildad es estar ahí. No, vemos a Moshe regañando al pueblo muchas veces en el desierto. Vemos a Moshe hablando fuerte cuando había que hablar fuerte, pero fue catalogado al final como un varón humilde, una persona, o sea, el cambio de Moshe en 40 años fue, esa fuerza no se perdió, solamente que la refinó a una justicia, pero a un nivel tal que precisamente por eso Hashem lo puso como el líder de Israel. Entonces, yo a las personas le hablo mucho de ese cambio de Moshe, a las personas que tenemos carácter fuerte, porque yo también yo aprendo de esa historia, por eso te la comparto. Yo aprendí esa historia también. Y uno no puede dejar de ser lo que es uno, pero sí puede mejorar y refinar muchas de esas cualidades. Y eso hace que la esencia, digamos, básica de lo que es uno, cambia o se refina un poco. ¿Ya? Entonces, eso te lo dejo ahí para reflexionar y para todos los demás también. Les deseo una bonita noche. Tengo que ocuparme de otra cosita. Que sea mucha bendición para ustedes. Escuchan buenas noticias, todo lo mejor. Chao, chao. Gracias, Rab. Muchísimas gracias. Buenas noches, Rap. Ah, Gracias. Descansa. bueno, chao.